Hubo un futbolista que lo tenía absolutamente todo: velocidad, desequilibrio, personalidad, gol y una historia que parecía escrita para un héroe. Pero también lo tenía todo para destruirse. Un carácter explosivo, una presión brutal, decisiones impulsivas y un dolor personal tan grande que ni el mejor jugador del mundo podía cargar. Su nombre, ya lo conoces, pero su verdadera historia, la que casi nadie cuenta, es más dura, más humana y más impactante de lo que cualquiera imagina. Esta es la caída más dolorosa y más injusta de un talento mexicano. Esta es la historia de Nery Alberto Castillo. Desde el primeros segundos de su vida, Nery no fue un jugador común. No creció en una sola tierra, sino en tres. Nació en Estados Unidos, creció en Uruguay y encontró identidad en México. Una mezcla que lo hizo diferente, raro, único y a veces incomprendido. Su papá, un uruguayo futbolista viejo estilo, le enseñó una frase que se quedaría grabada para siempre: el talento sin carácter no sirve para nada. Pero quizá nadie imaginó que, años después, sería su propio carácter quien terminaría chocando con su destino. Mientras otros niños soñaban con debutar, Nery ya jugaba como un adulto. A los 15, en Uruguay, humillaba defensas. A los 16, los scouts europeos ya hablaban de él. Y a los 17, escuchó algo que muy pocos escuchan: queremos construir un equipo alrededor de ti. Eso se lo dijo Olympiacos, en Grecia, uno de los clubes más grandes y más pasionales de Europa del Este. Y ahí, siendo apenas un adolescente, empezó el mito. Grecia explotó con él. Nery no jugaba, provocaba. Una bicicleta, una mague, una rabona, un disparo imposible. Era el tipo de futbolista que no solo gana partidos, gana fanáticos, vende entradas, obliga a la gente a hablar de él. Era amado, protegido, idolatrado. Pero también empezaba a mostrar su otra cara, el Nery rebelde, el que discutía con entrenadores, el que no permitía que lo critiquen, el que no aceptaba ser suplente. Era un diamante, pero con filo. Y mientras todo eso pasaba, todos esperaban una respuesta. ¿Para quién jugará este chico? Estados Unidos lo quería, Uruguay lo quería. Pero él eligió a México, no por política, no por conveniencia, sino por una razón que dice mucho de él. Su mamá era mexicana, y Nery era un jugador que se movía por el corazón, no por la cabeza. Cuando Nery llegó a la selección mexicana, el ambiente cambió. No era un jugador más, era un showman, era una chispa. Era ese jugador que el fútbol mexicano no produce muy seguido. Y entonces llegó la Copa América 2007, el torneo que cambiaría su vida, el torneo que lo elevaría, y el mismo torneo que, sin que él supiera, marcaría el principio del fin. Desde el primer partido se notaba algo distinto. Nery parecía poseído, regateaba con facilidad, tiraba con precisión, corría como si estuviera tocado por Dios. La gente no solo lo apoyaba, lo exigía, porque cuando un jugador juega tan bien, se convierte en un símbolo. Y entonces llegó ese momento, ese instante grabado para siempre en la memoria colectiva. México versus Brasil. La pelota le llega. Parece que no hay espacio, pero para Nery los límites no existían. Pisó, amagó, dejó tirado a Maicon, recortó hacia adentro y la puso donde solo la magia puede llegar. Un gol histórico, un gol para la eternidad, un gol que hizo pensar a todo México. Ya lo tenemos, él es. Ese día nació una estrella gigante, brillante, eléctrica, pero también frágil, emocional, vulnerable. Y eso nadie lo sabía. Después del torneo, clubes de Europa buscaron ficharlo, y Shakhtar Donetsk pagó una fortuna por él. La cifra fue tan alta que en ese momento se convirtió en el fichaje más caro de su historia. Pero aquí es donde empieza la tragedia. En Grecia, Nery era un dios. En México, un ídolo. En Ucrania, un extranjero más. Un tipo que tenía que demostrar su valor cada minuto. Un tipo que tenía que obedecer. Y si algo no sabía hacer Nery, era obedecer. El idioma, el clima, el frío, la presión, la disciplina exagerada. Todo se combinó para volverlo loco. Empezaron las discusiones con el técnico, los roces en el vestidor, las multas, los castigos. Nery no sabía adaptarse, y el club no sabía manejarlo. Entonces empezó el desfile de equipos. Manchester City, donde casi no jugó. Dnipropetrovsk, donde tampoco. Chicago Fire, donde dejó chispazos pero no la constancia. Pachuca, donde muchos pensaron que reviviría. Pero el alma ya no estaba ahí, porque lo que nadie sabía era que, durante esos años, Nery estaba viviendo una batalla más grande que cualquier partido. Su mamá enfermó de cáncer, la persona que lo formó, la persona por la que eligió a México, la persona que lo acompañó en todo. Nery dejó el fútbol, abandonó lo que más amaba, se apartó del mundo, eligió quedarse a su lado hasta el último día. Eso no lo hace un futbolista,
Eso lo hace un hijo. Y ahí, Neri dejó de ser un ídolo, para convertirse en un ser humano hecho pedazos. Cuando ella falleció, algo dentro de él también murió. Él mismo lo dijo: el fútbol ya no me llena. Mi vida cambió por completo. Intentó volver, intentó recuperar la chispa, intentó reencontrarse, pero el dolor era más fuerte, y los reflectores ya lo habían abandonado. Neri Castillo desapareció, pero no porque se rindió. Desapareció porque la vida le dio un golpe que ni la mejor gambeta pudo esquivar. Hoy mucha gente lo recuerda como un jugador temperamental, difícil, rebelde. Pero la verdad es que fue un futbolista distinto. Humano, frágil, brillante, emocional. Fue un genio breve. Una estrella fugaz que iluminó a México por un instante. Y después se apagó. Y cuando dicen pudo haber sido más, quizá no entienden que Neri ya había dado todo lo que podía dar. Porque había algo dentro de él que nadie veía. Dolor, responsabilidad, amor, sacrificio y un vacío imposible de llenar. Así terminó la historia de un jugador indomable. Un jugador que brilló más fuerte que muchos, pero por mucho menos tiempo. Un jugador que no necesitó una larga carrera para dejar huella. Y esta es la parte que más duele. Todos lo vimos nacer, todos lo vimos explotar, y todos lo vimos irse demasiado pronto. Neri Castillo no fue un fracaso. Fue un fenómeno breve, un fenómeno doloroso, un fenómeno inolvidable. ¿Y tú? ¿Crees que fue un desperdicio de talento? ¿O la vida simplemente lo empujó a un destino inevitable? Déjamelo en los comentarios, porque lo que sigue depende de ti. Dime qué jugador quieres que investigue ahora, y yo lo convierto en la próxima historia que nadie se atreve a contar.